este miércoles. Recuerden que estamos estudiando los Salmos y en esta oportunidad vamos a leer el Salmo 42 con la ayuda del Señor. Mientras lo van buscando, es importante cada vez que leemos un pasaje de la Biblia leer algún comentario que nos enriquezca el pasaje y poder interpretar bien lo que quería decir cada pasaje. El contexto de este salmo, dice un comentario de William MacDonald, que no se sabe bien. Algunos piensan que es la voz de David huyendo de su hijo Absalón. Algunos piensan que reconocen la voz del Mesías durante el sufrimiento y el rechazo. También otros piensan que es el remanente judío durante la gran tribulación. Y otros piensan y le gustan aplicarlo a los creyentes al volver al primer amor, incitarlo al primer amor y entrar en esa sed espiritual y renovar la comunión con el Señor. Y en eso quería compartir en esta noche. Quisiera ir por ese lado, ¿no? Que podamos ver justamente que hable a nosotros la palabra de Dios y volver a ese primer amor. Vamos a leer allí este salmo. Dice así la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui como la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de las cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré al Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es un salmo que tal vez lo hemos cantado en un par de situaciones, y yo quisiera que podamos sacar de este salmo 3 enseñanzas. Lo primero que vamos a aprender de este salmo es la necesidad de Dios. Lo segundo que vamos a aprender de este salmo es volver al primer amor. Y la tercera enseñanza que vamos a aprender de este salmo es la confianza en Dios. Entonces vamos a buscar la primera enseñanza que se encuentra en los primeros 3 versículos. La necesidad del Dios. El salmista proclama una sed de Dios, una sed especial. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y allí el salmista compara la necesidad de él como el ciervo en el desierto. La necesidad del agua para su sobrevivencia. El ciervo necesita de agua para sobrevivir en el desierto. Así cualquier persona que esté en el desierto, me imagino que va a necesitar agua. Así el salmista experimenta
una gran necesidad y una sequía espiritual. Él se da cuenta que necesita de Dios y tiene una sed profunda por Dios. Nosotros también deberíamos entender la necesidad de Dios en medio de estos desiertos. Muchas veces nuestro Dios nos lleva a desierto para aprender, para crecer espiritualmente, para conocer más a Dios. Es importante entender que en medio de esos desiertos entendamos la necesidad de Dios en nuestra vida. Necesidad de nuestra vida. Lo primero que debemos hacer cada vez que nos encontremos en el desierto es reconocer nuestra necesidad de Dios. Es reconocer que nosotros no nos valemos por nosotros mismos, que necesitamos a Dios en nuestra vida para poder sobrevivir, para poder salir victoriosa en cada prueba y cada circunstancia de nuestra vida. Cada vez que nos encontremos en un desierto, nosotros debemos entender y reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. El salmista no descansaría hasta reencontrarse con Dios. El salmista no descansaría hasta volver a encontrarse con ese Dios que depende de su vida. Y como así el siervo depende del agua, el salmista dice, yo dependo de Dios para sobrevivir. Cuando encontramos a Jesús en la enseñanza del Sermón del Monte, la primer bienaventuranza que Jesús da, dice, bienaventurados los que son pobres de espíritu, pobres de espíritu. ¿Y qué quiere decir allí con esa bienaventuranza? Bienaventurado, eso, pobre de espíritu, es lo opuesto a la autosuficiencia. Cuando una persona autosuficiente se cree que todo lo puede, que no necesita de Dios. Y lo que quiere decir allí es bienaventurado aquel que se da cuenta que necesita a Dios en su vida. Es bienaventurado aquella persona que se da cuenta que necesita a Dios en su vida. ¡Wow! ¡Qué enseñanza de parte de Jesús! Allí el salmista reconoce que necesita de Dios, Mi alma tiene, y sigue diciendo allí en el versículo 2, dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista reconoce, identifica su gran necesidad y sabe bien cuál es su necesidad. Y es Dios, un Dios que él conoce, es un Dios que necesita para su vida, para su sobrevivencia. Él tenía muy bien claro lo que quería. Ahora, ¿nunca te has sentido así como el salmista? ¿Saben cómo se sentía el salmista? Abandonado, solo. El salmista se sentía así. ¿Y nunca te has sentido así en alguna vez? ¿En alguna situación de tu vida en la cual vos te sentiste así, solo, abandonado? ¿Saben qué? El salmista estaba depresivo, estaba deprimido. Y vamos a ver por qué estaba deprimido. Y allí cuando buscamos en la definición de deprimido o depresión, dice allí en el diccionario que es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo. El salmista tenía una tristeza muy grande. ¿Por qué? Porque se sentía lejos de Dios. Se sentía lejos de Dios, se sentía que Dios estaba lejos de él. Dice allí en el versículo 2, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Se sentía que estaba lejos de Dios. Se sentía así, lejos de Dios. Y necesitaba volver a saciar la sed. Esa sed profunda de su alma, era esa sed por Dios. Y allí tenía bien claro lo que el salmista le estaba pasando y lo que él quería, reencontrarse con Dios, Sigue diciendo allí en el versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche.
¿Y sabe lo que quiere decir así el salmista? Estuve llorando, mi problema siempre estuvo delante mío y yo quiero que delante mío esté el Señor. Allí identificaba y estaba depresivo el salmista y no veía más que su problema, estaba desanimado. Lo único que veo es mi problema delante de mí. Mis lágrimas de día y de noche lo estaban atormentando. Tenía una baja autoestima. Fíjense que sigue diciendo allí: mientras me dicen todos los días, ¿quiénes? Sus enemigos, ¿dónde está tu Dios? Allí él se sentía en otra oportunidad, podría decir el salmista: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Sin embargo, acá se está cuestionando y está así, en esta situación que el Señor lo llevó para que pudiera ver la gran necesidad que tenía Dios, ¿sí? El Señor lo llevó a este desierto para que el salmista pudiera entender que necesita de Dios. Y tal vez muchas veces pasamos por situaciones así, pero es para que nosotros entendamos y no nos hagamos personas autosuficientes, que no necesitamos de Dios. Sin embargo, Dios quiere que veamos la gran necesidad que tenemos de Él. ¿Sí? Allí se sentía decaído. ¿Dónde está tu Dios? Así se sentía muy decaído. Y el salmista entiende que necesita a Dios. ¿Sí? Necesita de Dios. Necesitamos entender y buscar a ese Dios que es nuestro Salvador, que es nuestro sustentador. Aún así, el salmista, en esa situación que él se encontraba seguramente huyendo, seguramente en el desierto, seguramente en una situación difícil, extrema, aún así, en esa situación, él se daba cuenta que la solución a su problema estaba en Dios. Por eso, con toda su fuerza y toda su energía, buscaba en Dios. Esto nos lleva al segundo enseñanza de este salmo: volver al primer amor. El deseo de parte de Dios es que volvamos a Él, que volvamos a Dios. Dice allí en el versículo 4: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Se acordaba de cómo estaba en la presencia de Dios. Allí el Señor quiere que volvamos a Él. Dice en Zacarías capítulo 1, versículo 3, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseo de parte de Dios es que volvamos a Él, que volvamos a Él. El salmista recuerda con añoranza cómo había sido su vida. El salmista recuerda con añoranza y desea con todo su ser volver a sentir lo que hace tiempo había sentido, la comunión con Dios. Allí encontramos en el libro de Apocalipsis, cuando Dios habla a las iglesias, y la iglesia de Éfeso dice: pero tengo algo contra ti, que ha dejado tu primer amor. Y tenía algo contra él, contra esa iglesia, que había dejado el primer amor. Y yo quisiera que en esta noche nos hagamos algunas ciertas preguntas, de las cuales nos llevarán a preguntar o a cuestionar si estamos en ese primer amor que el Señor quiere que estemos. A ver, yo te pregunto, vos que estás escuchando y viendo, ¿has abandonado ese primer amor? ¿Estás manejándote como el Señor quiere? ¿Vivís una vida de obediencia al Señor? ¿Estás manejando tu vida como el Señor quiere? ¿Vivís una vida de obediencia al Señor? La segunda pregunta que nos va a hacer reflexionar si estamos en ese primer amor o estamos lejos de ese primer amor: ¿haces todo por obligación o por costumbre? ¿Saben qué? Hay cosas que nos llevan a hacer por costumbre: el venir a la iglesia,
el leer, orar, nos cuestionamos y nos preguntamos. Yo me acuerdo en mi niñez que mi mamá me insistía a leer la Biblia, ¿sí? Y le agradezco al Señor que ella me insistía, pero a veces lo hacemos por obligación o porque amamos al Señor. Ahora yo te hago otra pregunta para que podamos reflexionar y ver si estamos en ese primer amor. ¿Estás teniendo una vida de oración y comunión con el Señor? ¿Tenés una vida plena de comunión y de oración con el Señor? ¿Lees todos los días? ¿Orás al Señor todos los días? Y a disfrutar esa relación con el Señor, ¿esperás con anhelo ese tiempo? ¿Estás esperando ese tiempo de estar con el Señor a solas, con anhelo, como lo hacías cuando te encontraste con Cristo por primera vez? Otra pregunta que nos vas a hacer reflexionar. Al juntarte con los hermanos de tu amada congregación para tener comunión con ellos, hablas de las maravillas que el Señor hizo en tu vida, como lo hacías cuando vos conociste a Cristo. Cada vez que nos juntamos con algún hermano, les contamos las bendiciones que Dios había hecho en mi vida, o hablamos de cosas que no tienen valor, intrascendente y nada espiritual. Esas son las preguntas que nos van a llevar a preguntarnos y a entender si estamos en ese primer amor. A veces hablamos cosas intrascendentes. ¿Y sabés lo que pasa? ¿Sabés por qué decimos, si hablamos esto? Porque dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla tu boca. Si vos tenés a Cristo, si vos estás lleno de Cristo, vas a hablar de Cristo. Y cada cosa, y no haber otro tema que abunde en tu boca que no sea de Cristo y las bendiciones que tenemos. A veces hablamos de cosas que son vanas, que no deberíamos hablar. Y hay cosas que deberíamos hablar y callamos. Cuando estábamos con Cristo, cuando teníamos ese primer amor, a cualquier persona que se nos cruzaba, le hablamos de Cristo. Sin embargo, ahora pasan personas al lado nuestro y lo que menos hacemos es hablar de Cristo. Hablamos de las cosas que pasan, de la pandemia y todo lo demás, pero menos de Cristo. ¿Saben qué? El Señor nos insiste y quiere que volvamos a tener ese primer amor. Dice el salmista, tu esperanza, la salvación y la alabanza está en Dios. Su esperanza, tu salvación y la alabanza solo está en Dios. ¿Has dejado el primer amor? Dios nos invita a que volvamos a Él. El deseo de parte de Dios es que volvamos a Él de todo corazón, así como el hijo pródigo abandonó el estado en que se encontraba. El hijo pródigo estaba apacentando cerdos. Si hoy te encontrás así, apacentando cerdos, abandoná tu estado, abandoná esa situación y volvete a tu Padre. Ese es el deseo de parte de Dios, que dejes de estar donde tú estás para volver a Dios, Y la tercera enseñanza que encontramos en este Salmo 42 es la confianza en Dios. Allí dice el versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. La confianza del salmista estaba en un Dios misericordioso. Allí encontramos en Lamentaciones que dice, cada día la misericordia de Dios se renueva. ¡Wow! Cada día la misericordia de Dios se renueva. Qué bueno es poder acercarnos a Dios. Qué bueno es saber que si nos acercamos a Dios, nos arrepentimos de nuestro pecado, Él, dice la palabra de Dios, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados. Tal vez te encontrás en una situación que te cuestionás volver, porque vos pensás, ¿de acá puedo volver? Me ha alejado tanto de Dios que ya no sé cómo volver. ¿Saben qué? Dios te invita a volver a Él. Dios te invita a que vuelvas a Él. Dice Proverbios 28:13, mas el que confiesa y se aparta ¿de qué? Del pecado, alcanzará misericordia.
alcanzará misericordia. Si hoy te encontrás así, una vida, o estás así en esa situación como se encontraba el hijo pródigo, en pecado, lejos de Dios, apartate de ese pecado. Acércate a Dios para que vos puedas alcanzar esa misericordia, que de cierto, esa misericordia de parte de Dios es una misericordia grande. Es una misericordia grande. Dios quiere que te vuelvas a Él de todo corazón, de todo tu corazón. Y allí hay una diferencia muy grande con el versículo 3. El versículo 8 del versículo 3. En el versículo 3 el salmista decía: mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Lo único que hago es tener problema y mi problema me hace llorar. Ahora, sin embargo, allí el salmista ve con gozo el amor de Dios. El amor de Dios. Me encanta la versión de este versículo en la Nueva Versión Internacional. Dice así este versículo: esta es la oración al Dios de mi vida. De día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompaña. ¿Sabe qué? Allí entendemos que el salmista experimenta el descanso que él tanto necesita y anhela en el Señor, en ese Dios de amor, en ese Dios misericordioso, ese Dios que ya no le deja llorar, sino lo invita a alabarle y a cantarle con todo su corazón. Si estás así en esta noche, desanimado, si estás así, te encontrás en un desierto, yo te animo a que confíes en ese Dios que tenés, ese Dios que es misericordioso, ese Dios lleno de amor, ese Dios que te invita a que confíes en Él. ¿Sí? Allí el salmista vuelve a estar desanimado. El desánimo del salmista va y viene, va y viene. Sigue diciendo el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero ¿saben qué? ¿Qué lo hace volver al carril? ¿Qué lo hace volver a pensar en la fe? ¿En quién? En el Dios que él tiene. En el Dios que tiene. Espera en Dios, dice. Espera en Dios. Su fe y su esperanza está en Dios. ¿Saben qué? Nos anima a confiar en ese Dios que tenemos. Y esa esperanza viva que tenemos. Nosotros no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a los cielos y nuestra esperanza está en los cielos. Por eso te invita a manejarte con esa esperanza. Si tenemos un desierto en este mundo, si tenemos un desierto en nuestra vida, en esta situación, en este momento, te invita a confiar en Él, porque los desiertos que Dios te pone es para transformar nuestras vidas, para que nosotros aprendamos a confiar en Él, para que nosotros no nos creamos autosuficientes, sino aprendamos a entender la necesidad de Dios, de volver a ese primer amor y de poder entender que tenemos un Dios digno de confiar. Así que en esta noche te invito a que confíes en Él. ¿Cuál es el Dios que confías? En ese Dios que es tu salvación, ese Dios que es todopoderoso, ese Dios que todo lo maneja, un Dios soberano, que nada que pasa en tu vida es por casualidad. Ese es el Dios que confiamos. ¿Oramos? Señor, en esta noche te damos gracias porque podemos compartir tu palabra y podemos compartir este hermoso salmo. Ojalá que pudiésemos entender lo grandioso que eres, lo poderoso que eres. Gracias te damos porque te tenemos a ti en nuestra vida. Y aunque pasemos desierto en nuestra vida, debemos entender que nuestra mayor necesidad, que nuestra prioridad está en ti. Ayúdanos a volver a ti si hemos dejado ese primer amor. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, porque tú eres un Dios, tú eres nuestra salvación, tú eres un Dios todopoderoso, que nada le es imposible. A ti siempre sea la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra.